Sí, nos van a censurar. Muy bien, bueno, pues buenas noches a todos, a una sesión del Journal Club. Hoy, pues la verdad es que es un tema que veo mucha gente que no se había conectado en los últimos meses probablemente, pero sabemos que es un tema que es el principal reto, o uno de los principales retos creo que tenemos todos como grupo, y que a final del día habla de una complejidad muy importante, no solamente en el manejo quirúrgico, sino por supuesto que es un reto muy importante para los compañeros en la terapia intensiva, cardiología, el diagnóstico prenatal, etcétera. Pero definitivamente sigue siendo todavía en algunos países, probablemente como el nuestro, una situación difícil a la que nos enfrentamos. El día de hoy vamos a presentar el síndrome de ventrículo isquémico hipoplásico. Vamos a hacer una presentación de caso clínico y también estoy muy contento y orgulloso de que nuestros residentes de mayor jerarquía del Hospital Infantil de México participen ya en este foro. Coordina el día de hoy el doctor Miguel Medina. Miguel, la palabra es tuya y tú mandas, amigo. Buenas noches a todos y bienvenidos. Al contrario, gracias por la invitación nuevamente, Charlie. Un gusto ver que este foro cada vez crece más. La verdad es que es muy emocionante todos los lunes reunirnos en este tipo de temas que sí, verdaderamente, pues generan mucho interés. Y la verdad que también yo me uno al orgullo siendo egresado del Hospital Infantil para los muchachos, los residentes, Nubia y Moy, que nos van a acompañar, nos van a echar la mano para hacer la discusión de los casos clínicos. De primera intención me gustaría, si están de acuerdo, en comentarles cuestiones del caso clínico. Es una paciente que operamos hace cerca de un mes y medio. Me gustaría primero dar todas las cuestiones propias del caso clínico. Voy a obviar muchas cuestiones en cuanto a laboratoriales, en cuanto a evolución. Me voy a centrar básicamente en cuestiones muy puntuales sobre ciertos aspectos que me gustaría resaltar. Y posterior a eso, bueno, pues cederle la palabra a Nubia para que haga la discusión de un artículo y posteriormente Moy para finalmente, pues a lo mejor hacer algunas consideraciones finales. Y bueno, abreviando un poco el tiempo, si están de acuerdo, me gustaría iniciar. Tienen ahí por ahí algunos videos que espero no me fallen y corran de manera apropiada. A ver, déjame nada más. Necesito mover unas cosas aquí. Bien. Y bueno, un segundito porque estoy viendo una configuración que necesito minimizar. Ahí está, creo que ya quedó. Bien, el caso clínico entonces es referente a una paciente, hija del segundo embarazo, es un paciente femenino, la cual ingresa prácticamente con un diagnóstico inútero. Es una niña que al nacer ya se conocía el diagnóstico inútero, es una paciente de término que inicia con contracciones de tipo trabajo de parto por una cesárea previa y por el diagnóstico propiamente de la paciente se decide una intervención vía cesárea. La paciente nace con 3 kilos 200 de gramos de peso, con una talla de 50 centímetros, con un Apgar 8-9 y un Capurro 8-9. El diagnóstico se estableció alrededor de las 28 semanas, entre las 26 y las 28 semanas. La paciente fue derivada a una modalidad de eco 4D para hacer además un eco estructural. Y bueno, in útero se hizo el diagnóstico de ventrículo izquierdo hipoplásico, de un anillo valvular aórtico hipoplásico, aorta ascendente con hipoplasia severa. Más o menos en el mes de mayo acuden a consulta externa conmigo para orientación. Cabe mencionar pues que los familiares pues tenían un contexto en cuanto al conocimiento de la patología
muy bueno que hizo que tuviéramos pues una charla bastante centrada en cuestiones muy propias sobre toma de decisiones en cuanto a la planeación. Ellos estaban pues finalmente bien enterados y además me pareció que muy decididos a hacer un abordaje en función de lo que les voy a platicar. Cuando nace la paciente el 24 de julio, alrededor de las 14:45 horas, en buenas condiciones generales, un producto femenino, ingresa a terapia intensiva neonatal para monitorización y manejo preoperatorio, en donde se le establece pues la monitorización con un acceso venoso central, una onfaloclisis, monitorización invasiva. En la parte superior derecha están viendo ustedes el monitoreo inicial de la paciente con la oximetría. Al momento, esto fue cerca de los primeros 2 a 3 minutos en los cuales, posterior a la reanimación inicial, se toman esos parámetros de constantes vitales y se empieza a mejorar la saturación. No hubo necesidad de hacer maniobras adicionales en cuanto a la reanimación. Se decide pasar a cuna de traslado y posteriormente su ingreso a el área de terapia intensiva neonatal para hacer la monitorización invasiva. En ese mismo momento localizamos al cardiólogo que se encargó de hacer la evaluación ecocardiográfica de la paciente. Y bueno, pues aquí, a ver, denme un segundo. No sé si se escucha el audio, voy a dejarlo que corra. Son algunas imágenes iniciales de la morfología ecocardiográfica del paciente, donde estamos estableciendo pues el diagnóstico como tal, en donde observamos en su imagen superior, en la imagen izquierda, la aorta ascendente con las mediciones que ahorita les voy a hacer la correlación en cuanto a los valores Z. Una aorta pues muy rudimentaria con una raíz y una válvula aórtica también en malas condiciones, una válvula aórtica prácticamente atrésica, la aorta ascendente junto con el istmo y el callado aórtico prácticamente de unas dimensiones pues muy rudimentarias, no así el tronco, no así las ramas pulmonares y con un buen aspecto y buen tamaño de los vasos supraaórticos. En la imagen del lado derecho se observa un cortocircuito a nivel atrial con una CIA que se midió en 7 milímetros aproximadamente, no obstructiva, con un gradiente también bajo. Continuando con las imágenes de ecocardiografía. Alcanzamos a ver el ventrículo izquierdo muy hipoplásico, una aorta muy rudimentaria, ahí donde está la flecha, donde está apuntando el dedo del doctor. Una válvula atrésica, aórtica atrésica. Esta la voy a medir en otro corte. Sí, no tú. Pero la voy midiendo aquí la otra semana. Y continuando con las imágenes. Perdón. Ahorita les hablo. Observamos el componente del tronco, las ramas. Rama izquierda, rama derecha, tronco, válvula pulmonar, ventrículo derecho. No hay sangre, ¿no? No.
Y el reporte ecocardiográfico, un situs solitus, una CIA de 5.5 milímetros multifenestrada que la hacía crecer a 7 milímetros con un cortocircuito izquierda-derecha que nos daba un gradiente también de 7 milímetros, una estenosis mitral severa, el BD con un TAPSE en 9 milímetros, además de hipoplasia de anillo aórtico, una válvula aórtica atrésica, una PCA de 5.5 milímetros de diámetro. Este es el reporte ecocardiográfico y bueno, aquí está la medición de los valores Z, el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo con un Z-score de menos 14.5. También muy importante disminución del anillo aórtico con un Z de menos 10.5 que nos daba un diámetro de 2.4 milímetros, muy rudimentario. Al mismo tiempo nos da también una aorta descendente casi de las mismas condiciones con un Z de menos 13, un arco aórtico transverso proximal de menos 4 y un anillo mitral de menos 4.4 en cuanto al valor Z. Las conclusiones diagnósticas del estudio fue un síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico con estenosis mitral severa, una atresia aórtica corroborado, hipoplasia desde la raíz aórtica hasta el arco aórtico transverso proximal, que vemos en estas imágenes, un ducto arterioso permeable con una sella ya mencionada, ventrículos, ya comentamos un TAPSE de 9, hipertensión arterial pulmonar y dilatación de atrio derecho. El día 25 de julio se sometió a cirugía. Primeramente tengo que mencionarles que ese día en la mañana se había programado una angiotomografía para hacer el abordaje diagnóstico complementario. Sin embargo, y ya estaba programada la cirugía de la paciente, debido a un deterioro durante la noche, prácticamente en las primeras horas de la madrugada, tuvo un deterioro en la oxigenación, el cual se corroboró por gasometría con tendencia a la hipoxemia, un poco de acidosis metabólica que hizo un incremento de lactatos, lo cual nos decide a hacer una intubación orotraqueal el equipo que estaba a cargo durante la guardia, además de inicio de soporte con prostaglandinas. La paciente se pasa a cirugía correctiva, decidimos omitir la realización de la angiotomografía, puesto que íbamos a hacer el abordaje en una sala híbrida y nos daba la posibilidad de hacer transoperatorio, pues un cateterismo cardíaco, el cual, hicimos el protocolo quirúrgico, la invasión complementaria para monitoreo transoperatorio. El protocolo quirúrgico fue a través de una esternotomía media, donde se hizo timectomía total. Hicimos el protocolo de circulación extracorpórea con canulación arteriovenosa de manera inicial, colocando la cánula arterial en el tronco de la arteria pulmonar y la cánula venosa a nivel de la aurícula derecha. Posteriormente, cuando iniciamos la circulación extracorpórea para la cirugía, decidimos hacer la colocación proximal para perfusión cerebral selectiva con un Blaylock a nivel de la carótida primitiva derecha, un Blaylock Taussig con PTFE, aquí está mal, es 3.5 milímetros de diámetro, y ahí hicimos la introducción de una cánula arterial para perfusión selectiva. La paciente fue llevada gradualmente a hipotermia profunda con arresto circulatorio. Los hallazgos quirúrgicos se corroboraron con una hipoplasia severa de la aorta, una atresia a nivel de la válvula aórtica, ramas pulmonares de 5 milímetros de diámetro, ambas confluentes, con un tronco muy grueso, de alrededor de 12 milímetros, una PCA de 5 milímetros, PI hipoplásico y además tenía derrame pleural bilateral y derrame pericárdico escaso, sin embargo, bueno, pues consideramos mencionarlo. Durante la evaluación y durante la disección de estas estructuras del arco aórtico, pues ahí podemos observar la gran zona de hipoplasia que había prácticamente desde el nacimiento a la aorta,
Los vasos supraórticos estaban de buen tamaño. Ahí vemos la aorta ascendente, que es una aorta pues verdaderamente rudimentaria. Coincide con los hallazgos y con la morfología anatómica descrita en el ecocardiograma. Un tronco arterial pulmonar muy dilatado, grande, con una PCA también de las mismas características que nos dio la impresión de tener una interrupción de arco aórtico, y quisiera que vieran con detenimiento esta imagen del cateterismo cardíaco que hicimos transoperatorio. Va, doctora, Gabriel. 1, 2, 3. Centro. Lo voy a poner de nuevo para que puedan apreciarlo con detalle. Va, doctora, Gabriel. 1, 2, 3. Centro. Bien, y a continuación voy a dejar el audio original para que puedan observar. Nosotros tuvimos pues la sospecha de una interrupción de arco aórtico. A ver qué les parece a ustedes. Aorta ascendente, como clásica, importante. Primer tronco, tercer tronco. Aquí viene conducto arterioso que se fusiona del arco aórtico hacia la pulmonar, que esta que está aquí en esta disección. Miguel, perdóname, no se alcanza a ver la imagen de este. Se escucha muy bien el audio, pero no se ve la imagen. Ah, caray, a ver, discúlpame, La déjame porción ver. inferior, lo que pareciera ser una interrupción de arco ahí. aórtico, y esta es la porción de la aorta torácica descendente. No, Miguel, no aún. Ok, a ver, ¿cómo puedo hacer? Bueno, déjame buscar la manera de poderlo transmitir. Igual te lo envío para ver si lo puedes tú transmitir más adelante. De acuerdo, Miguel. Bien, el cateterismo sí se vio, ¿verdad? Sí, el CATES y la angiografía sí se ve. Ok, correcto. Bueno, ahorita déjame solucionar eso. Una disculpa por eso. Y bueno, en cuanto a la evolución postoperatoria de la paciente, ingresa ese mismo día a la terapia intensiva. La cirugía que se hizo fue una corrección clásica de Norwood. Hicimos el protocolo de esternotomía abierta con bolsa de Bogotá. Hubo algo de edema, decidimos de manera preventiva, qué lástima que no se vio el video, pero bueno, ahorita trataremos de resolverlo para que vean la contractilidad. Hicimos la cirugía, hicimos la corrección con un Norwood clásico. La paciente, pese a que tenía buenas condiciones en cuanto a la contractilidad miocárdica, no quisimos arriesgarla a salida de bomba y directamente nos fuimos a soporte con un ECMO arteriovenoso. Hicimos colocación intracardíaca de la cánula venosa a nivel atrial derecho, que prácticamente ya era una aurícula única, y una canulación de la neoaorta a nivel del callado aórtico, que fue donde dejamos la cánula aórtica para el soporte con ECMO, además de su fístula tipo Blaylock clásico también, modificado con un Gore-Tex de 3.5 milímetros de diámetro. La paciente mostró datos de anuria, la clasificamos como una falla renal. Esta paciente de manera inmediata, en cuanto ingresó a la terapia intensiva, también decidimos manejarla con hemodiafiltración tipo Prismaflex para recuperar la función renal. El estatus fue posoperatorio, una corrección tipo Norwood clásico, como les decía, y hay algunas imágenes donde alcanzan a observar la paciente en la imagen superior derecha con la esternotomía abierta, la bolsa de Bogotá, con la canulación, como les platicaba, para el ECMO, los parámetros iniciales del ECMO con los cuales fue llevada, y la máquina inferior es la máquina para la hemodiafiltración.
Durante toda esta evolución en los días posteriores hasta el día 31 de julio, y estuvimos observando una buena función cardíaca con mejoría en cuanto a la fracción de eyección. No hubo fenómenos obstructivos. En general, creo que el soporte con ECMO fue de una ayuda invaluable, puesto que nos permitió manejar a la paciente de manera paulatina, haciendo algunas pruebas de funcionamiento. Este es un eco posoperatorio, el cual se hizo con una tecnología bastante innovadora que yo no conocía. Esto nos lo hizo la doctora Sandra Pacheco muy amablemente. Algunos de ustedes seguramente la van a conocer. Y está haciendo la evaluación de la morfología de la reconstrucción de la neoaorta, la cual, bueno, pues mostraba una función bastante satisfactoria desde el punto de vista hemodinámico y funcional. Y de la misma manera también la función cardíaca era la que pues nos tenía con una buena impresión en cuanto a la evolución. El día 2 de agosto se decide la retirada de ECMO, la cual llevamos a quirófano nuevamente en la sala híbrida. Hicimos previamente algunas pruebas. Tuvimos un problema durante esos días que estuvo en ECMO con la cuestión de las plaquetas y el tromboelastógrafo que estuvimos manejando pues con hemoderivados. Tuvimos que suspender y disminuir en varias ocasiones el aporte de la infusión de heparina. Sin embargo, bueno, no fue un problema que fuera complicado de resolver. Creo que el problema mayor al cual nos enfrentamos fue la falla renal, que esa nos costó verdaderamente mucho trabajo lograr hacer funcionar al riñón de forma parcial, porque no tuvimos una funcionalidad al 100%. Estuvo monitorizada con electroencefalografía todo el tiempo para tratar de evitar cuestiones relacionadas pues con aparición de crisis epilépticas, etcétera. Y bueno, se lleva a sala, se hace el destete, se logra con buena evolución. La paciente se retira del ECMO, la pudimos sacar con esos son en el monitor en la parte de la fotografía media abajo. Es el monitor de signos vitales al ingreso a la terapia intensiva. Continuamos con el protocolo de esternón abierto porque, bueno, pues había necesidad de continuar con un catéter para hemodiafiltración, el cual decidimos dejar también atrial. Esa fue la causa por la cual decidimos continuar con el protocolo con el esternón abierto. Hicimos un par de pruebas, pero nos generó cierta preocupación dejar el esternón cerrado. Entonces, bueno, optamos por continuar con ese mismo protocolo con Bolsa de Bogotá. Desgraciadamente, la paciente fallece un día después. Pese a la evolución que les platico, tuvimos un problema de funcionamiento al momento de estar haciendo la hemodiálisis, la hemodiafiltración con el aparato. Aparentemente, pues no tuvimos un buen retorno venoso. Tuvimos que hacer un cambio del catéter que teníamos localizado en atrio derecho, bueno, aurícula única, y colocamos un catéter Majorcar a nivel yugular derecho interno, en la yugular interna, para continuar con el manejo. Sin embargo, bueno, tuvimos muchos problemas en cuanto a lograr optimizar esa situación. La paciente empezó a generar datos de anasarca, continuaba sin diuresis. Posteriormente evolucionó tórpidamente en las siguientes 8 a 10 horas con datos de edema pulmonar agudo, una falla renal refractaria, hizo datos de disfunción multiorgánica y pues desgraciadamente fallece con todas estas atenuantes, asociándose pues a un choque mixto. Bien. Hasta aquí es mi participación. Me gustaría continuar escuchando a la doctora Nubia, al doctor Moy, con la discusión de los artículos, que seguramente serán también muy Oye, interesantes. Miguel, ¿te puedo interrumpir tantito? Sí, doctor, sí, claro. ¿Puedes poner la foto otra vez de la cirugía, la 14 o 15? No sé si es...
A ver, esta Es- cirugía, es- perdón. Dame un yo creo que segundo. esa, perfecto. Lo que estás señalando como aorta ascendente, sí es aorta ascendente. Ajá. Obviamente se ven los troncos supraórticos, los tienes referidos, los tres, cada Sí. uno con una seda. Sí, Luego estás señalando el tronco de arteria pulmonar y la seda que no es o sea, si contamos en el sentido de las manecillas del reloj, pongo el señalador. Primero, segundo, tercer tronco. ok, la siguiente seda, eso Es- es el istmo aórtico. Deje ahora, sí. Déjeme ahora lo aumento para que lo puedan ver. Ok, y ahí puedes meter el señalador o no, sí. Híjole, a ver. Ay, perdón. Uy. Bueno, ok, la seda que se ve, esa precisamente la otra seda, De donde está la flecha de PCA en azul, exacto, la pero ahí hay seda una seda que está apunta hacia rodeando arriba. Sí, la aorta descendente. ¿Dónde empieza la aorta descendente? Supongo que es el istmo aórtico. así es. Ok, entonces, y acá está señalando tronco de arteria pulmonar que está grande, que está referido con un BC-loop. Sí, Yo creo que exactamente donde está la pinza de disección, ese Sí. es ahí. Voy a checarla. Esta, Ok, es donde está la pinza de disección, ese es donde prácticamente arribita de eso hacia el istmo es el conducto arterioso. sí, exactamente. Esta flecha, y bueno, no se ve muy bien la imagen, por eso quería ponerles el video que se lo voy a mandar ahorita a Carlos para ver si lo podemos ver con más detenimiento, porque hago una inspección macroscópica en ese video que me gustaría enviarle a Carlos ahorita a ver si lo logramos. Sí, se logra presentar. Para, sí, exacto. Nuestra duda fue, y yo considero que era una interrupción de arco aórtico, porque esta porción del callado aórtico se fusiona a nivel del tronco y hacia la parte profunda o digamos hacia la porción interna, ahí emerge el ducto arterioso y se une con la aorta descendente. Ahí tuvimos un contrapunto con la gente de hemodinamia al momento de hacer el estudio. Déjenme, se los pongo nuevamente. No, es que, ¿sabes qué? Yo creo que no es interrupción. Porque mira, además, Ajá. ahí están inyectando en el video. Bueno, mire, ellos decían que no era, nosotros veíamos que esa imagen del callado aórtico se fusionaba no con el ducto, sino con el tronco. Sí, pero si tienes interrupción, hubiera estado entre Sí, la carotida no y se hubieran unido. Pues, ahí fue un punto Exacto. de mucha discusión durante la cirugía. Yo finalmente creo que esta porción fue muy bien utilizada porque cuando hicimos la resección del ducto para hacer nuestra anastomosis, Sí. Ahí eliminamos abriste y todo ahí ese pusiste tejido. la pulmonar. Exacto. Esto era el tronco. Eliminamos todo el tejido del ducto y nos Sí. permitió, junto con un muy buen parche que pudimos colocar prácticamente como a este nivel postductal, pusimos un parche de pericardio bovino. Entonces la verdad es que hicimos una dilatación importante, un crecimiento importante con el aumento del parche. Y bueno, de hecho lo calibré con un Hegar 11 prácticamente, Sí. fue lo que logramos hacer. Pasar, sí, claro. Así es. Sí, entonces más bien, oye, a lo que no sé si más bien, más que interrupción, el istmo se comportaba como coartación. Que también puede ser, pues, No o que tenía hubiera gradiente, tejido como de tal. coartación. Dice que como tal no tuvimos pues gradiente No, nunca, no. a ese nivel. Digo, seguramente había un ducto espantosamente enorme comparativamente el tronco de la arteria pulmonar era un troncazo así de 12, 13 milímetros. La verdad es que tuvimos ahí un contrapunto con la gente de hemodinamia, pero al final de cuentas digo, no fue un factor que interfiriera para No, realizar lo resolviste, ¿no? la cirugía planeada como tal, ¿verdad? Claro, sí. Bueno, perdón, ya era nomás aclarar que
Que ¿Cómo- la imagen de la cirugía ¿Cómo para salir de aquí? A ver, déjame ver para no interrumpirla. Creo en que el ya. script. Ya dejé de Script. compartir, ¿verdad? Ya, ¿Sí? Sí, sí, Miguel. ya. Ok, Adelante, Nubia. entonces, bueno. Mientras, Nubia, nos haces favor de hacer la presentación del artículo en lo que yo busco el video y te lo mando, Carlos, ¿te parece? Seguro, Miguel. Ok, gracias. Ay, voy. Un segundo. No puedo compartir. Mm, ¿Ya? No, 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 aún no se ve todavía. Mm, compartir. Aquí. ¿Eh? Ahí sí, compartir. Sí. ¿Ya? No todavía. Ay, ¿por qué no puedo? Oh. Que no sé por qué no sale. Aquí, será. Es que no sé por qué no puedo compartir. Ay. A ver, compartir. Bueno, no sé si comenzamos. A ver. Si quieres que empiece Moy, yo ahorita te marco para decirte, ¿va? Ok. Moy, ¿puedes empezar? ¿Por qué? No. Tu micro, Moy, porfa. Moy, A ver. listo, Moy, ahí ya te escuchamos. Adelante. Bueno, quiero iniciar agradeciendo al doctor Alcántara por el espacio en este foro para la presentación de estos artículos. ¿Cómo me sale? ¿Cómo me sale? Yo soy Moisés González Cárcamo, soy residente de cirugía cardiotorácica aquí en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Y bueno, básicamente los artículos que vamos a presentar hablan sobre los resultados a corto, mediano y largo plazo. Y dentro de su análisis, los centros hospitalarios básicamente definen lo que son los grupos de alto riesgo para lo que es el procedimiento de Norwood, hablan sobre los factores de riesgo y muestran su morbimortalidad, además como otras variables como es la estancia intrahospitalaria y posteriormente el comportamiento de los pacientes que son sometidos a procedimiento híbrido después de la cirugía. Vamos a iniciar con el primer artículo. Bueno, en este artículo, el cual fue publicado en la revista Sociedad de Cirujanos de Tórax en el año 2015, tiene un nivel de evidencia 2+, con un grado de recomendación C. Se llevó a cabo en el Departamento de Cardiología y de Cirugía Cardíaca del Hospital Infantil de Londres. Y bueno, este artículo nos comenta que el procedimiento híbrido ofrece a los pacientes con cardiopatías congénitas graves un procedimiento inicial alternativo a lo que es la reconstrucción quirúrgica convencional. Los factores de riesgo que se han informado que influyen de manera negativa en la supervivencia a corto plazo después del procedimiento de Norwood, pues incluyen lo que es, ya sabemos, prematuridad, que tengan un tabique auricular restrictivo, peso bajo el nacimiento, atresia aórtica y algo muy importante, los tiempos prolongados de la bomba de circulación extracorpórea. Por otra parte, los datos disponibles que hay a medio y largo plazo son el bajo peso de nacimiento, prematuridad,
y factores del paciente propios como anomalías extracardíacas o anomalías genéticas o presencia de algún síndrome grave, el cual va a repercutir en la supervivencia de estos pacientes. Este estudio se llevó a cabo de diciembre de 2005 a enero de 2013, en el cual se evaluaron 41 recién nacidos, los cuales fueron catalogados como alto riesgo para procedimiento de Norwood y se sometieron a un procedimiento híbrido. Ellos definen que todo paciente con alto riesgo debe por lo menos tener al menos una de estas 4 variables: peso bajo menor de 2.5, tener un tabique auricular restrictivo, que el paciente se encuentre en mal estado o que sea portador de una estenosis aórtica crítica con un ventrículo izquierdo hipoplástico en el que hubiera posibilidad de alguna reparación biventricular. La media de edad en el momento de la cirugía fueron 6 días, con un peso de 2.6 kilogramos. Fueron 25 niñas, 16 niños, los cuales se sometieron a procedimiento híbrido y ningún paciente dentro de este estudio tuvo un trasplante cardíaco durante el tiempo de estudio. Esta tabla nos ejemplifica los 41 pacientes a los cuales fueron sometidos a procedimiento híbrido, y vamos a ver algo importante. De esos 41 pacientes iniciales, 32 sobrevivieron al procedimiento inicial. 9 pacientes fallecieron en su posoperatorio. Después de esos 32 pacientes, vamos a ver que 4 pacientes murieron antes de completarse un segundo procedimiento, y así tenemos entonces que 28 pacientes tomaron 3 caminos. 11 pacientes fueron sometidos a un segundo procedimiento, que fue un procedimiento de Norwood. 13 pacientes se sometieron a un procedimiento en etapas 1 y 2, y finalmente 4 pacientes se llevaron a reparación biventricular. Si seguimos las líneas de la evolución de este diagrama, vamos a ver que los pacientes que se sometieron a Norwood, el 100% sobrevivieron. No así los pacientes que fueron sometidos a reparación combinada en estadio 1 y 2, vamos a ver que inicialmente sobrevivieron 11 y posteriormente hubo un fallecimiento en el cual finalmente la sobrevida en ese grupo fue del 76.9%. En el grupo de la reparación biventricular vamos a ver que inicialmente sobrevivieron el 100% y después hubo una defunción con el cual queda una sobrevida del 75%. En esta tabla se identifica lo que es el procedimiento, la mortalidad del procedimiento híbrido, en el cual vemos que se determina una sobrevida del 59% con una mortalidad del 41%. Asimismo, se vio que estas variables que habla del tabique interauricular restrictivo, la presencia de atresia aórtica y el tiempo evolutivo de la cirugía, en este caso en la era temprana, vieron que tenían mayor repercusión y tenían significancia estadística conforme a la supervivencia en este grupo de pacientes. Finalmente, se muestran esta tabla de Kaplan y Meyer, en el cual se establece una supervivencia global de los pacientes de alto riesgo del 56.1%, 24 pacientes, los cuales tuvieron un seguimiento hasta 32 meses, y vemos que después la curva empieza a aplanar un poco. Y los pacientes que tenían un riesgo convencional, su sobrevida fue del 61.1%, que fueron 103 pacientes, en un seguimiento de 64.3 meses. El siguiente artículo habla de la comparación de los resultados hospitalarios a largo plazo de la paliación híbrida en el estadio 1 de Norwood del síndrome del corazón izquierdo hipoplásico. Este artículo fue publicado en el año 2015 en el Journal de Thoracic and Cardiovascular Surgery, con un grado de recomendación C. Aquí en este estudio ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? Bueno, en este estudio se analizaron la base de datos de 43 hospitales infantiles, en el cual se analizaron 3.654 niños con ventrículo izquierdo hipoplásico, de los cuales el 93% se sometieron a un procedimiento híbrido y solamente un 6.6% a un procedimiento híbrido, de enero de 1998 al 31 de diciembre de 2012. Algo importante de resaltar es que se
excluyeron todos los pacientes con un peso inferior a 1.500 gramos o superior a 4.500 gramos para reducir el riesgo de morbilidad y mortalidad independientemente del procedimiento. Y esta es una tabla de la población en la cual la clasifica. Vamos a ver aquí los que están rodeados de rojo. Vamos a ver que son algunas variables importantes. En el caso de los pacientes que eran considerados con alto riesgo, que ya habíamos antes definido, aquellos que tenían alguna alteración al sistema nervioso central, vemos que los pacientes con híbrido fueron los que tenían esta característica más frecuentemente. O algún defecto al nacimiento menor, también los pacientes con un 11.2. Y vamos a ver que a los últimos años del estudio se fueron llevando un mayor número se fueron realizando un mayor número de procedimientos híbridos en este estudio. A partir del 2007 al 2012, el procedimiento híbrido tomó mayor importancia. Por último, en esta diapositiva, vemos que el procedimiento de Norwood fue catalogado con un RAC 5, mientras que el procedimiento de híbrido fue catalogado con un 2.1. En esta tabla, a través de un análisis bivariado, vemos que las variables hospitalización a 3 meses, 6, 12 y 24, se vio que los pacientes con procedimiento híbrido tuvieron una menor tasa de readmisión. Sin embargo, una vez que estas mismas variables se sometían a un análisis multivariado, arrojó que el riesgo de readmisión aumentó de manera importante. Solamente hay algo que resaltar a favor, que fueron menor diagnosticados con falla renal y que la tasa de supervivencia a la primera hospitalización fue mejor en los pacientes con procedimiento híbrido, solamente en la primera hospitalización. Finalmente, este último artículo, que habla de la paliación híbrida para recién nacidos con síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, estrategias y resultados actuales, el cual se llevó a cabo en la División de Cirugía Cardiovascular del Hospital Sikh Children's de Toronto, Canadá, y fue publicado el año 2010 en la revista coreana de la Sociedad Coreana de Cardiología con un grado de recomendación C y un factor de impacto de 2.32. Ellos evaluaron, o una parte del estudio fue la evaluación de los parámetros de hemodinamia y transporte de oxígeno después del híbrido. Y ellos evaluaron la fisiología posoperatoria temprana. Y vieron que la comparación de la fisiología entre la paliación de Norwood y la híbrida es de interés en el contexto de dos técnicas quirúrgicas diferentes. Entonces se comparó la fisiología posoperatoria temprana entre el estadio Norwood y el híbrido. Solamente hay que resaltar que aquí no todos los pacientes fueron evaluados, solamente los que fueron Norwood, 13 pacientes, más, y estado híbrido o un posoperado de híbrido fueron 6. ¿Y qué arrojó? Bueno, que en las primeras 48 horas los pacientes que habían sido sometidos a un procedimiento híbrido tienen un menor gasto cardíaco, mayor resistencia vascular sistémica, mayor índice de flujo pulmonar, menor suministro de oxígeno, un mayor consumo de oxígeno, un mayor índice de extracción de oxígeno y niveles mayores de lactato. Sin embargo, después vieron que después de las primeras 48 horas, este periodo de suministro de oxígeno disminuido tendía a la resolución, mientras que los pacientes que habían sido sometidos a un procedimiento de Norwood tenían una recuperación mucho más lenta. Y finalmente, a través de esta tabla de Kaplan y Meyer, ellos muestran su análisis comparativo de la sobrevida, en el cual vemos que para los pacientes con procedimiento híbrido, la tasa de supervivencia fue del 73% y para los pacientes con Norwood, 69%. Sin embargo, no hubo una significancia estadística. Y con respecto a la figura 6, vamos a ver cómo fue el comportamiento. 19 pacientes fueron para procedimiento híbrido, de estos 4 fallecieron, 15 pasaron a un estadio híbrido en una segunda etapa, uno falleció, de estos 15, 8 están en espera de Fontan y 6 finalmente completaron la reparación total.
mientras que los pacientes que fueron sometidos a Norwood en un número de 39 pacientes, 8 fallecieron, 4 fueron sometidos a un trasplante, 27 pacientes pudieron pasar a un estadio 2 con una muerte temprana para 2 pacientes, 2 muertes tardías. Están esperando a un Fontan 8 pacientes y se completó 15%. Finalmente, quiero concluir que es importante definir primeramente cuáles son aquellos pacientes que son catalogados como de alto riesgo. Ya en los artículos quedó claro que todo aquel paciente prematuro menor de 35 semanas, aquel que tenga un peso menor de 2,500, algún grado de disfunción ventricular, alteraciones del sistema nervioso central, alguna alteración cromosómica, debe ser considerado como alto riesgo y por ende se puede realizar un procedimiento de híbrido. Y a saber que el procedimiento híbrido es menos invasivo quirúrgicamente que el Norwood. Y habrá quienes tomen a este procedimiento como una alternativa, ya que ofrece buena supervivencia a medio plazo. Y habrá quienes tomen el procedimiento híbrido como una primera opción. Sin embargo, esta toma de decisión se debe de basar en investigaciones futuras que confirmen la ventaja de supervivencia y se pueda corroborar esos resultados neurológicos a largo plazo. Nada más. Perfecto, muy muchas gracias. Ahorita una vez que presente Nubia, nos subimos al ring todos para ver, a defender la postura. Antes de que, a ver, Nubia, si puedes, a ver si se puede compartir tu pantalla y si no, yo te proyecto desde acá. ¿Puedes dejar de compartir hoy, por favor? Sí. Listo. Ya lo hice yo. A ver Ya. si puedes, Nubia. Perfecto. Sí. Dale. Ok. A ver. Ok. Entonces, como mencionaba Moy, en la discusión de casos vamos a hablar sobre los procedimientos de Norwood, que está a favor de Norwood y que está a favor del procedimiento híbrido. Son 3 artículos, uno de los artículos es a continuación de uno de los que Moy tenía de comparación en un hospital, en un solo centro hospitalario, y el resto de los artículos, uno es multicéntrico y el otro son casos control. En el primer artículo, habla acerca del procedimiento híbrido como una alternativa de menor riesgo a la operación de Norwood en su primera etapa. El autor principal, Travis Wheeler, fue publicado en el año 2016 en la Asociación Americana de Cirugía Torácica. Como ven en parte de la pantalla, en dicho estudio estuvieron 21 instituciones entre Estados Unidos y Canadá. En parte de la introducción toman en cuenta las estrategias actuales y alternativas de procedimiento híbrido versus Norwood. En esta, al momento de la discusión, toman en cuenta que el Norwood, como sabemos, es una reconstrucción quirúrgica mayor a comparación del procedimiento híbrido y, por supuesto, la utilización de bypass cardiopulmonar que no se utiliza en el procedimiento híbrido. Sin embargo, en los métodos toman 564 pacientes de estos 21 centros institucionales. Toman en cuenta que a pesar de que el procedimiento híbrido en la actualidad para muchos centros es una alternativa y que ofrece ventajas percibidas, como lo decíamos, no bypass, los resultados no están bien definidos en la actualidad y por lo tanto se comparan dichos resultados. Además, toman en cuenta estrategias actuales para lograr diversos objetivos que vamos a ver en parte de la discusión de estas 21 instituciones desde el año 2005 hasta el 2014. Como son varios artículos, entonces tomamos lo más representativo y lo que fue estadísticamente significativo. En las características toman en cuenta en este estudio 3 grupos. El primer grupo que ven en su pantalla, que dice arriba Norwood Blaylock, es el Norwood clásico, el que se había realizado en el paciente que comentó el doctor Medina. En este caso fueron 232 pacientes. El segundo grupo son Norwood con tubo de ventrículo derecho, arteria pulmonar, que sería el modificado o sano, y que eran 222 pacientes, y el tercero, híbrido, que fueron 110 pacientes. De toda esta tabla, lo estadísticamente significativo fue la edad al momento de la realización de su primera en la primera etapa de su cirugía, donde fue estadísticamente significativo la realización de Norwood
clásico Norwood modificado con respecto a la de híbrido, que fue de 12 más o menos 16 días. La segunda, con respecto a estos tres grupos, fue el peso, que ya muy lo había comentado en los artículos previos, que fue estadísticamente significativo en el procedimiento híbrido, 22% con pacientes menores de 2.5 kilos, a diferencia de los previos. Y el tercero fue que posterior a la primera etapa y que pacientes pasaron a una segunda etapa, tercera, como la reparación biventricular, fue estadísticamente significativo la utilización, el paso a reparación biventricular de híbrido, un 8% de los pacientes, con respecto a el Norwood clásico, que fue de 1%, y el sano o Norwood modificado, que fue de 4%. Posterior a esto, en esta tabla que tenemos a continuación, toman en cuenta resultados y etapas finales. Entonces, en esta toman en cuenta en el eje de la vertical el porcentaje de supervivencia y en el eje horizontal los años, que llevó hasta 4 años con respecto a si se realizaba híbrido, Norwood clásico o Norwood modificado. Vemos como Norwood modificado la línea verde, como Norwood clásico la línea azul y como híbrido la línea roja. En esto, cada símbolo que ven como en línea vertical en esta representa un evento de muerte posicionado en el eje vertical y por supuesto estimado por las tablas, por las variantes de Kaplan-Meier. Los números entre paréntesis que ven en la parte inferior de dicha gráfica son el número de niños en riesgo en el momento asociados. Y en esta, lo que describen es el procedimiento de Norwood modificado con mayor tasa de supervivencia. En esta, toman en cuenta los factores de riesgo relacionados a muerte de cada uno de estos pacientes con realización, bueno, esto fue con respecto al tiempo, sin llegar a Fontan, trasplante o reparación biventricular, y se evaluaron cada uno de estos procedimientos. Se tomó en cuenta, como ven en toda la tabla, las características anatómicas, los factores de riesgo en fase temprana, el puntaje pues siempre lo tomaron en cuenta, y lo que llamaba la atención en dicha tabla es que a medida que aumentaba con respecto a la inversa de peso al nacer, el riesgo de muerte era aumentado, tanto en pacientes que iban a Norwood clásico como en aquellos pacientes que iban a procedimiento híbrido, no aquellos que iban a procedimiento de Norwood modificado. Esta segunda tabla es una tabla también que en el eje de las verticales, vertical toma en cuenta el porcentaje de supervivencia con respecto a en 6 años las etapas siguientes, la segunda, tercera y cuarta etapa de los pacientes que ya habían sido intervenidos. Entonces, en línea azul toman en cuenta los que fueron llevados a Fontan, en línea verde los que fueron llevados a trasplante, en línea púrpura los que fueron llevados a biventricular y en rojo los que fueron a muerte los que se murieron sin reparación. Y las líneas que ven discontinuas son las bandas de confiabilidad que representaban el 68% de confiabilidad de cada uno de estos pacientes, que también vemos que aquí en esta, los pacientes que fueron llevados a cirugía de Fontan, que fueron el 50%, estos fueron pacientes que se realizó Norwood modificado. En esta tabla, en la figura número 5, toman en cuenta el impacto del peso al nacer en supervivencia general y estratificado posterior al procedimiento de su primera etapa. Entonces, en la A vamos a ver la supervivencia estimada a 4 años en el eje vertical que se representa frente al peso al nacer, y vemos cómo en la figura A de la pantalla ven que va aumentando a medida que aumenta el peso. Y en la figura B vemos si hubo interacción significativa entre el peso al nacer y el procedimiento híbrido que se realizó, que era lo que les explicaba previamente, era inversamente proporcional con respecto a la registración, ya sea de Norwood clásico o de Norwood modificado. En esta. En cuanto, esto fue en la figura
siguiente vamos a ver las instituciones, fueron 21 instituciones, y de estas, cada una de las instituciones, cómo realizaron Blaylock modificado, Blaylock modificado, no, Norwood modificado, Norwood clásico y procedimiento híbrido. Y aquí todas las instituciones participantes. En la siguiente tabla vamos a ver los detalles con respecto a las indicaciones para poder realizar procedimiento híbrido. De estos describen el número de instituciones, como ya decíamos, 11 de las 21 instituciones que representaban el 52% fueron las que utilizaron procedimiento híbrido, asimismo aquellas que utilizaron cerclaje bilateral pulmonar, la colocación de en ductos, y también si utilizaron estos pacientes infusión de prostaglandinas, si hicieron un procedimiento de septostomía y otras indicaciones como Norwood de alto riesgo, la prematuridad, pero ninguno de esto fue estadísticamente significativo en alguna de las instituciones de híbrido, a Norwood clásico, a Norwood no modificado. En esta primera parte. Toman en cuenta como conclusión que el procedimiento híbrido, aunque la supervivencia es mayor en neonatos de alto riesgo, por ejemplo, el peso, que lo veíamos en esta, el Norwood modificado o sano, está relacionado en este primer artículo a mejor supervivencia global. Y además que las estrategias híbridas toman en cuenta, hay que tomar en cuenta la preferencia institucional, la disponibilidad, el equipo capacitado, y que no existen en la actualidad datos suficientes a largo plazo con respecto a este procedimiento y también asociados al neurodesarrollo de cada uno de estos pacientes. En el siguiente artículo, en este artículo que era del que comentaba Moy, era la comparación en un hospital con respecto a resultados a largo plazo del procedimiento con síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, y fue el que me presentó previo de 3.652 pacientes, 3.412 con Norwood, 242 híbrido. En análisis, analizar 3 parámetros: mortalidad intrahospitalaria, insuficiencia renal y supervivencia hasta los 24 meses de edad en el periodo de 1998 al 2012, y ya Moy había explicado parte de este artículo. No sé si continúo con el otro. Sí, adelante, Novier, sí. Continúo con, bueno, en parte de tomaban en cuenta análisis bivariables y multivariable. En este análisis bivariable, como todos sabemos, el riesgo relativo, siempre mayor de 1, está más asociado a intervalo de confiabilidad. Y lo que toman en cuenta en parte de este artículo, que era que aunque la supervivencia en los pacientes que iban a Norwood era, la supervivencia en estos pacientes era menor, la tasa de hospitalización a los 3, 6, 12 y 24 meses, si vemos el riesgo relativo, nunca llegó a 1 en esta tasa. Entonces, es decir, que el intervalo de confianza para aquellos pacientes era mucho mejor. Igual, cuando hacen no solo el análisis bivariable, sino también el análisis multivariado, donde toman en cuenta también el riesgo relativo, que siempre fue, si vemos en la última tabla que coloqué en rojo, es el intervalo de confianza, que siempre fue mayor de 1. Es decir, que aunque para la tabla previa, que era de bivariable y de morbimortalidad en los pacientes que iban solo a híbrido, cuando realizaron todos los modelos completos, hacen un intervalo de confiabilidad adaptado a que aquellos pacientes con procedimiento híbrido pues tenían una total estancia menor y el tiempo de hospitalización era menor. En cuanto al tercer artículo, este tercer artículo describe los resultados de forma temprana y a mediano plazo en pacientes con fisiología univentricular de alto riesgo, y si la paliación con Norwood o híbrido era mejor. Fue publicado en junio del 2017, el 17 de junio del 2019, en la Sociedad de Cirujanos de Tórax. En toman en cuenta los
factores de riesgo que podían presentarse, y aunque los resultados generales, ellos hacen mención, han mejorado para todos los pacientes con fisiología univentricular, la mortalidad y morbilidad permanecen en grupos de alto riesgo, aunque se piense en realizar procedimiento híbrido como una alternativa. Pero no está claro si se asocia a mejores resultados en estos pacientes. ¿A quienes tomaron en cuenta? Fue un estudio de casos control en un solo centro hospitalario desde el año 2000 hasta el 2016. Entonces, las características de este alto riesgo fueron prematuridad menor a 34 semanas, el peso menor a 2.5 kilogramos, si presentaban tabique auricular restrictivo, insuficiencia de la válvula B, anomalías genéticas, disfunción sistólica, insuficiencia valvular. Y en esto, las características no toman en cuenta una P estadísticamente significativa si era menor de 0.5. En cuanto a lo de los que les mencionaba de las características, se tomaron en cuenta 96 pacientes que salen aquí, que fue el total. De estos hicieron dos grupos, un grupo híbrido y un grupo de Norwood. El grupo híbrido 35 pacientes y el grupo de Norwood de 61 pacientes. Toman en cuenta la edad gestacional, como les comentaba, el peso y si había anomalías genéticas y los factores de riesgo asociados. A pesar de la mejora en la supervivencia de cada uno de estos pacientes a 30 días, aquí, en esta es una tabla de Kaplan-Meier a un año de supervivencia posterior a su primera etapa de paliación. En el eje vertical vemos la tasa de supervivencia de 0.0 hasta 1, y en el horizontal los meses hasta los 12 meses de la etapa de paliación de la primera etapa. Entonces toman en cuenta en línea roja el procedimiento híbrido y en línea azul el procedimiento de Norwood, para tomar en cuenta que la tasa de supervivencia en ambos pacientes no fue estadísticamente significativa porque la P era de 0.8%. En cuanto a esta tabla de parte del estudio, de los 93 pacientes que se llevaron 35 híbridos y 58 de los pacientes Norwood, sí resultó ser estadísticamente significativo la relación de reintervención quirúrgica. Toman en cuenta de que a pesar de la mejora en la supervivencia a 30 días de los pacientes que se llevaron a procedimiento híbrido, que eran el 91% versus el 66% de los pacientes con Norwood, la supervivencia fue similar en ambos grupos, como lo veíamos en la gráfica previa. Ningún paciente híbrido de los que describen en esta requirió diálisis o sustitución o colocación de ECMO después de la paliación del estadio 1, en comparación del 19% de estos pacientes que pues fueron por Norwood. En cuanto a los procedimientos híbridos, como vemos en esta gráfica, requirieron más reintervenciones no planificadas, 43% con respecto al 21% de los pacientes de Norwood. En conclusión, toman en cuenta el beneficio de supervivencia temprana de los pacientes de alto riesgo con procedimiento híbrido, pero no se ha asociado con mejores resultados a mediano plazo en dicho centro. Muy bien, Nubia, muchas gracias. Bueno, para continuar un poquito con la sesión de la discusión, voy a dejar una pregunta en la mesa para los tres ponentes. Obvio, primero para ustedes dos es, ustedes son residentes de cirugía cardiovascular, están a punto de egresar, y si se enfrentaran a un paciente de síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, ¿qué decisión tomarían? Y para Miguel, por supuesto que y de acuerdo a lo que él vivió con este caso, si regresara el tiempo y tuviera que volver a tomar la decisión, si volvería a hacer procedimiento Norwood o a hacer híbrido. Pero antes que eso, voy a compartirles los videitos que Miguel tiene aquí a la mano, entonces para que los vayan viendo y ustedes vayan planeando su pregunta. Este es el primero. Sí. Miguel. Arco aórtico, aorta ascendente, hemoplasma importante. Primer tronco, segundo tronco,
tercer tronco. Aquí viene conducto arterioso que se fusiona del arco aórtico hacia la pulmonar, que esta que está aquí en esta disección. Y de aquí transcurre hacia la porción inferior, ¿va aspirador? Hacia la porción inferior, lo que pareciera ser una interrupción del arco aórtico, y esta es la porción de la aorta torácica descendente. Esa es la otra imagen que tenemos, Miguel. Sí, gracias, Charlie. Bueno, esa es la imagen de reconstrucción de la neoaorta con un parche bovino, de pericardio bovino. En la imagen previa, bueno, en el video previo, pues ahí estamos haciendo la descripción macroscópica de los hallazgos que mencionaba hace un ratito cuando estábamos platicando sobre esas cuestiones el doctor Bolio y yo. Y bueno, eso generó algunas controversias durante la realización de la cirugía, pero bueno, insisto, fue nada más una divergencia de opinión. Sin embargo, la toma de decisiones no se vio afectada en función de la técnica que teníamos en mente y que se pudo hacer, vaya, sin mayores problemas, ¿no? Y aquí está, tenemos otro videito, Miguel. Sí. Ahí estamos, bueno, ya prácticamente iniciando la plastía de la neoaorta. Ahí estamos en la porción más distal, es decir, postductal. Y ahí estamos iniciando con la colocación del parche pericardio bovino. Fue una tira más o menos como de un grosor, de un ancho de quizá unos 5 o 6 milímetros. Aprovechamos toda la aorta nativa y pues todo el parche lo pudimos ir posicionando hasta prácticamente la zona donde nos encontrábamos con el nacimiento de las coronarias, y ahí hicimos la unión con el tronco de la arteria pulmonar para formar la neoaorta en su raíz, tipo Damus Caistance. De acuerdo, Miguel, muy bien. Respondiendo a la pregunta que me decías, Carlos, si regresáramos el tiempo, mira, mi forma de haber enfocado a este paciente fue en función de que, bueno, mi forma de articular mi pensamiento en cuanto a la toma de decisiones fue el siguiente, que, bueno, generalmente un procedimiento híbrido lo tomas más en cuenta, no porque no sea representativo o muy efectivo, sino lo tomas más en función de cuando tienes un paciente que no cumple quizá las condiciones de peso, de talla. Es un paciente, en el caso que les presento, una paciente que nació con un buen esfuerzo respiratorio, con una mecánica cardíaca adecuada, con un buen peso, un buen diagnóstico in útero incluso que se le hizo. Entonces, creo que el entendimiento de tanto de los papás como del equipo fue muy, muy empatado en cuanto a la toma de decisiones. Naturalmente, especificamos y fuimos muy claros y muy extensos en las opciones que teníamos, ¿no? Que veo finalmente son contadas, y que naturalmente, de acuerdo a los reportes, pues quizá en el largo plazo, en el mediano plazo y en el corto plazo queda claro que a lo mejor la posición del híbrido de un paciente en otras condiciones de peso y talla nos favorece mucho, porque lo estamos postergando, vaya, el nivel de riesgo de este tipo de intervención. Sin embargo, finalmente lo vamos a enfrentar a un resultado muy parecido en cuanto a lo mejor es una cirugía menos agresiva, menos invasiva. No lo sometes al paciente al empleo de una circulación extracorpórea, no es una cirugía tan cruenta. Sin embargo, en un momento dado tendrás que
llevar a Corregir. llegar a ese momento y bueno, bajo las condiciones en las cuales la paciente nació, me parece que una buena opción y que posiblemente yo no cambiaría la toma de decisiones, pese a que a lo mejor a nivel mundial la experiencia en cuanto a un mejor resultado con un Norwood sano pueda ser mejor. Creo yo que yo me quedaría con esta técnica. Creo que todo el equipo nos sentimos muy cómodos al realizarla. La evolución de la paciente, el soporte con el ECMO, mm, la función cardíaca que vimos, el soporte aminérgico que se pudo ir destetando. En general, fue un corazón que toleró muy bien todos esos días en el posoperatorio. Tuvimos el infortunio que la función renal se fue recuperando de manera muy lenta, no como quisiéramos, como hubiéramos querido nosotros, pero bueno, lo que finalmente dio al traste fue una disfunción inadvertida de un catéter de diálisis, que al final de cuentas fue lo que generó pues la descompensación tan aguda de la paciente y que bueno, no nos permitió tener un mejor resultado que hubiéramos anhelado todos, ¿no? De acuerdo, Miguel. Muchas gracias. Nubia, adelante. Primero las damas. Bueno, después de Miguel. Bueno, o sea, pero hablo de antes Primero del el escrito. 2005. Bueno, si, como decía el doctor, si hacemos regresión en el tiempo y vemos todos los artículos que nosotros estuvimos buscando durante la semana, hacen mención a Norwood asociado a la experiencia del centro hospitalario. Y ya desde el 2005, en muchos de los artículos que veíamos, pues vemos que Norwood normal versus híbrido solo, pues tenían en diferentes centros hospitalarios misma tasa de mortalidad, no había como un parámetro determinado, solo pacientes de alto riesgo que iban a tener mayor como beneficio con procedimiento híbrido. Sin embargo, ¿qué toman en cuenta? Que sean centros hospitalarios capacitados, que cuenten con un excelente equipo de hemodinamia, pacientes menores de 2.5 kilos. Pero en los otros artículos que busqué, pues, o sea, como lo que a mí me llamó la atención fue el Norwood modificado o sano, que tomaban en cuenta supervivencia global mejor. O sea, entonces, pues... O sea, en conclusión, tú, digo, muchos conocen a Sano. Nubia, pero Nubia viene de Venezuela, pero tú sales de tu formación y te enfrentas ante tu primer caso de síndrome de ventículo isquioso hipoplásico con un diagnóstico prenatal, con un peso limítrofe, 2.6 kilos, y tú llegas a un centro donde te dicen, doctora, tenemos todo. En dos palabras, Híbrido. híbrido. Ok, listo. Híbrido, ya. Perfecto. Muy adelante. Otra vez, doctor Olio. Muy adelante. Sí, buenas noches otra vez. Bueno, la respuesta que yo voy a dar es en base a la revisión que se hizo y yo empezaría diciendo que primero es importante clasificar al paciente y definir si este paciente cuenta con esos factores de riesgo para clasificarlo como tal. Posteriormente, haría una selección adecuada de estos pacientes, verificar bien sus comórbidos y algo muy importante que no lo comenté, pero sí lo comentaba en los artículos, la curva de aprendizaje. Comentaba que en muchas instituciones en las cuales el procedimiento de Norwood era el de primera elección, obviamente cuando viraban hacia el procedimiento híbrido, pues su mortalidad era impresionante. Y sucedía al revés. En los centros en los cuales se realizaba el procedimiento híbrido y querían cambiar a Norwood, pues los Norwood les iba completamente mal. Ahora bien, si en este momento ya egresara y me enfrentara a un caso, yo sí creo bien fundamentado haría un procedimiento híbrido, porque pues es un procedimiento menos invasivo, ya lo vimos en base con los artículos, representa menor estancia hospitalaria, se reporta menor tasa de falla renal, la mayor sobrevida a la primera hospitalización también es mayor con el procedimiento híbrido, y algo muy importante que me gustó en uno de los artículos, que es la evaluación posquirúrgica del comportamiento de la hemodinamia del paciente. Si bien tiene un pico agudo el híbrido, en el cual las variables están un poco altas o bajas dependiendo,
Pero después de esas 48 horas que se hablan pico, el paciente encuentra una estabilidad que mejora la sobrevida de los pacientes que se someten a híbrido. Entonces yo creo que yo me quedaría con híbrido y bueno, pues nada más. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, quiero darle la bienvenida nuevamente con nosotros al doctor Iñaki Navarro. Él estuvo un poquito ausente en un entrenamiento en Canadá. Y bueno, pues bienvenido Iñaki de regreso, gusto escucharte. Y bueno, pues adelante. Gracias, Charlie. Perdón, sí, por los lunes siempre terminado súper tarde, entonces no tenía chance de conectarme, pero bueno, ya que andamos. Y bueno, yo quisiera desde los comentarios que la verdad estuvo muy bonita la sesión. La verdad es que Fontana es un tema súper amplio y da para muchas sesiones, creo que varias, y yo creo que a lo mejor 1 o 2 semanas podemos tocar otro tema. Y va enfocado que yo creo que el problema, ustedes me dirán si no estamos de acuerdo, si no la siguiente discusión la hacemos en grande, es que llamemos al Fontán híbrido, porque al final del día, como voy a tomar yo creo las palabras textuales de Miguel, que me gustaron mucho, al final del día ustedes tienen que hacer la corrección, ahorita o después, etcétera. Pero entonces la nueva ola que ya viene, y me tocó ver un procedimiento, es la primera etapa completamente percutánea, ¿no? Al final del día va a ser otro tema de discusión. Son procedimientos muy bonitos y complejos, pero que pueden dar el beneficio que el cirujano se enfrente al Fontán, que él es el que tiene que hacer la corrección por completo a ustedes, en lugar de hacerlo en el momento que está haciendo la transición en un paciente de 2.5, 2.9 kilos, en un paciente que tiene comorbilidades, que lo pueden hacer ustedes después de 2 meses y medio o 3 meses en unas condiciones diferentes, con un paciente más estable, con a lo mejor 1,5 kilos de peso mayor. Entonces, yo creo que dentro de poco ya he hecho algunos reportes de centros. En Alemania ya tienen casos hasta de 25, 30 casos, en los cuales, pues eso, hacen la primera etapa completamente percutánea, y entonces ya la discusión no va a ser si hacer Fontán, sino o Fontán híbrido. Pero ese yo creo que es el tema, que al final del día va a causar siempre cosas, es como decir, ¿por qué híbrido? O sea, ¿quién es? Yo creo que eso va a ser como un poco la pauta que hacemos con las atletas pulmonares, no sé, en lugar de estular les ponemos algo paliativo para que después llegue el cirujano y haga la corrección, ¿no? Al final del día yo creo que es el objetivo. Llamarle híbrido yo creo que ha sido la parte muy egocéntrica del hemodinamista para tomar parte de la corrección, y pues bueno, al final del día yo creo que es simplemente dar tiempo para que estén en las mejores condiciones y el cirujano pueda corregir esa cardiopatía. Y yo creo que esta opción de la percutánea, ojalá y podamos tener la experiencia en México más adelante. Si tienen por ahí algún ventrículo isquioplásico, sería muy interesante. Ojalá y nos llamen a nosotros para pues, poder estar ahí, intervenir en el caso, etcétera. Pero yo creo que es interesante ver esa parte y yo creo que verla esa perspectiva. La parte de hemodinamia es simplemente para ayudar a paliar, porque después, independientemente del procedimiento que se haga, el cirujano tiene que llegar y corregir el arco, poner, como decía Nubia, poner sano o algún flujo pulmonar, etcétera, y terminar en Gleim-Fontan, etcétera. Entonces eso es quirúrgico, ¿no? Pero bueno, la parte yo que hemodinamia yo creo que es una parte que puede ayudar a ganar tiempo, a tener mejores condiciones. Yo creo que vale la pena. Y también es un poco decir, bueno, pues si nos va igual en algunos centros, pero pues los de alto riesgo nos va mejor con el híbrido o con el menos invasivo posible, yo creo que eso es por alguna razón. Yo creo que vale la pena que realmente lo tomemos en el punto, y también hay un poco en discusión cuando alguien hizo el comentario, pues si lo podemos hacer de 2.7 kilos de 2 maneras, pues mejorado quirúrgico. Yo creo que al revés, es vayan a la segura, vayan a ganar, y si tienen entre 2.5, 2.9 kilos, mejor en la primera etapa o híbrida o percutánea, y ustedes vayan a ganar en el segundo tiempo porque se tiene que aventar el riesgo de mejores condiciones. Pero bueno, platicamos si quieren también a detalle después, chat. De acuerdo, buenísimo. Ya dejaste una interrogante buena en la mesa. Bueno, no sé si Eso, perdóneme, y es el Norwood que están ahí corrigiéndome que dije Fontán, sí, pero bueno, es exacto, no sé si lo dije en un momento exacto, es el Norwood híbrido o Norwood percutáneo, perdónenme. De acuerdísimo. Sí, digo, a mí yo creo que este tema, hoy que muchos nos conectamos, probablemente esperábamos ok, hay que hacer esto, ¿no? Porque los artículos dicen y la experiencia dice, y la verdad es que creo que es muy difícil hoy tener como una conclusión en cuanto a la toma de decisiones. Yo creo que, como bien lo decía Moisés en su momento, esta curva de aprendizaje,
el enfrentarse a un diagnóstico prenatal, el encontrar el tipo de síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, el espectro al que nos vamos a enfrentar. Por supuesto, la infraestructura de decir, ok, probablemente este paciente tiene diagnóstico prenatal, el manejo preoperatorio óptimo del intensivista, que creo que es fundamental para hacerlo llegar a un buen momento quirúrgico, tener la disponibilidad de ECMO en este caso, y bueno, sobre todo la experiencia probablemente quirúrgica de poder desarrollar una u otra opción, creo que eso es lo que le va a dar la pauta. O sea, llama mucho la atención que la mortalidad en la base de datos de la STS es mucho menor que un tronco arterioso, probablemente en las mejores condiciones del síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, pero hasta que no nos enfrentemos completamente a una buena experiencia, y creo que ese es el momento en el que tendríamos que definir. Por ejemplo, en el hospital en Pittsburgh, todo el mundo habla acerca de Sano como una muy buena alternativa y creo que es lo que está ponderando en la actualidad. Ellos siguen haciendo Norwood clásico porque asocian más de falla cardíaca y trasplante cardíaco el paciente que se le hace ventriculotomía para ponerle un conducto de Sano, pero obvio, para llegar a eso pues tenemos que tener todavía mucha experiencia. Sé que aquí en México el grupo de Cardias está haciendo Sano, parece que es una buena alternativa, no se deforman las ramas de la arteria pulmonar, a la hora de hacer el GLEM probablemente no necesite una plastía de esa rama y probablemente la evolución pueda ser menor, pero definitivamente creo que el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico todavía es un gran reto de manejo, y sí, lo importante es individualizar los casos, pero sobre todo todo con base a la experiencia del grupo y a la infraestructura con la que contemos para poder tener buenos resultados, ¿no? O sea, hay gente que dice, yo no le tengo miedo al Norwood y lo puedo hacer desde el principio, pero también a veces la experiencia dice, no, mejor prefiero hacerle un procedimiento híbrido, las condiciones en las que llegan con nosotros el paciente. Nosotros desafortunadamente tenemos poco diagnóstico prenatal y probablemente el paciente llega ya con cierto deterioro, entonces creo que es un tema a individualizar y sigue siendo todavía un buen reto para todos los hospitales y los grupos como el nuestro. No sé si alguien tenga algún otro comentario. Miguel, algo con lo que quieras concluir. Tú, Carlos, ¿qué harías? Yo creo que depende mucho, o sea, lo que hablaban acerca de el riesgo, es decir, si llega un niño con las condiciones que decía muy de bajo peso, genópata, falla cardíaca, después de muchos días de diagnóstico prenatal, yo no dudaría en hacerle procedimiento híbrido. Si tuviera a lo mejor un paciente con diagnóstico prenatal, con todas las condiciones, un buen peso, un buen diagnóstico, a lo mejor un espectro de no atresia, y que tuviera la facilidad de tener ECMO y una buena terapia de reemplazo renal, etcétera, no dudaría en hacerle Norwood de primera instancia. Pero bueno, creo que sí tendríamos que ver las condiciones del paciente. Yo creo que el de alto riesgo híbrido y el de no alto riesgo, creo que me atrevería a hacer. Porque este paciente de Miguel era de bajo riesgo, Sí. se hizo todo bien, se hizo todo a tiempo, se hizo lo correcto, entró a ECMO, salió del ECMO, se utilizó Prisma, o sea, a fin de cuentas, se hizo lo que se tenía que hacer. Y yo sí creo, o sea, yo estoy un poquito más de acuerdo con Iñaki. La verdad es que con las experiencias que tenemos, con los pocos casos que tenemos en México, la verdad es que independientemente de todo, ahorita estamos discutiendo un caso, pero es el primero que llega en cuánto tiempo. Y nosotros en México, por la razón que quieran, la frecuencia de ventrículo izquierdo hipoplásico es menor que en Estados Unidos. Nosotros tenemos otro tipo de patología más frecuente. Que bueno, porque ventrículo izquierdo hipoplásico es menor y es lo más complejo, pues es la cardiopatía más compleja. Yo, me llamó la atención de los artículos, varias cosas, de todos los que presentaron, y en general, yo con lo que me quedo es que no hubo ni en los de mediano plazo ni a corto plazo, no hubo mucha diferencia de mortalidad de Norwood
clásico a híbrido. La verdad es que los dos, la mortalidad muy comparable. Segundo lugar, uno que presentó, no me acuerdo, creo que lo presentó hoy, de cómo se fueron dividiendo los pacientes, comparando las dos gráficas así, con diagrama de flujo, de pacientes que iban a híbrido y los pacientes que fueron a Norwood clásico, de 3,000 y pico de casos. No es cierto, no, otro, que era prácticamente el doble de Norwoods que de híbridos. Y la verdad es que uno vas viendo, y no sé si eran 32 contra 18, creo que sí, a ver, ponlo. No, otro, eran dos diagramas de flujo. Si se fijan, prácticamente es 19 contra 38. Y se mueren de uno la mitad, o sea, de los de híbrido, el stage 1 es 19 contra 39, que es prácticamente el doble. De muertos, 4 contra 8, que es prácticamente el doble, o sea, 8 es el doble de 4. Luego, los que llegaron al stage 2, 15, el doble, 27, prácticamente el doble, casi 30. Se muere uno, en el otro que se operaron más, se mueren 2. O sea, el comportamiento es muy, muy parecido. Los que están esperando para Fontan, a fin de cuentas, están esperando. Esos ya no cuentan. O sea, se completó el Fontan en 6 contra 15, es más del doble, pero pues es cuestión nomás de tiempo, ahí sí. Entonces, esta gráfica, y vean incluso las mortalidades, o sea, sí, a lo mejor se mueren un poquitito menos en el seguimiento del Kaplan-Meier, el híbrido con Norwood, pero para mí, esto o sea, esas diferencias yo no las veo muy, muy, muy significativas. Entonces, el comportamiento del híbrido contra el del Norwood es el mismo. Y nosotros en México, y con nuestra experiencia, y con nuestra infraestructura, que también, esa es la otra, a fin de cuentas, es menos invasivo el híbrido que el Norwood. Ahora, hubo otro artículo también donde me llama la atención que los que fueron a híbrido, los que fueron a Norwood, primero, bueno, pues ya tienen su mortalidad, etcétera. Pero me llamó mucho la atención un grupo que eran los híbridos, que ya habiendo tolerado el híbrido, para fin de cuentas están tolerando la fisiología de Norwood, o sea, lo que implica la fisiología de Norwood. Y se pasaban de híbrido a Norwood, es decir, convertían el híbrido a un Norwood clásico, dejaban la misma fisiología y exacto. 11 tenían... no es cierto. Uno donde convertían el híbrido a Norwood clásico y todos habían sobrevivido. Entonces, es entonces, ¿no? A ver, uno... bueno, sí, es que estos todos se les hizo híbrido. Y de esos 41 que se les hizo híbrido, 11 pacientes se les llevó a los 120 días a Norwood clásico y los 11 sobrevivieron y los 11 estaban vivos después del Glenn. Entonces, a lo mejor esto nos puede ayudar a tomar la decisión de decir, ok, el paciente que nace en los primeros días o de recién nacido, por lo pronto le va mejor con híbrido. Me espero a híbrido y crece ya aproximadamente a los 3-4 meses. Ahí decido cómo está la anatomía, si ya lo puedo llevar al Glenn o no. Y como a lo mejor dice uno no, porque sabes qué, que las ramitas y el cerclaje en cada una de las ramas, etcétera. Ok, ya tolera la fisiología de Norwood. Ahora lo único que voy a hacer es convertirlo a un Norwood clásico para yo poder entonces seguir los siguientes pasos y llevarlo a Glenn. En base a eso, y por último, hay niños que después del Norwood, o sea, los que fallecen tanto después del Norwood como del híbrido, como del sano, etcétera, la causa del fallecimiento es yo me quedo con aquellos de ventrículo derecho que a fin de cuentas, por ser derecho, va a acabar fallando.
Y eso va, o sea, el niño que ya viene con un ventrículo derecho que va a acabar fallando igual, si se le hizo Norwood híbrido, si se le hizo sano o si se le hizo Norwood clásico. Por lo tanto, si hago lo menos invasivo, que es el Norwood híbrido, y lo vigilo y llega a los 120 días y no le puedo hacer el Glenn o me da miedo por la anatomía, lo puedo convertir a Norwood clásico, que ya vi que van a sobrevivir el 100%, y ahora sí veo ya con su Norwood clásico, le doy tiempo para saber, para que los que van a hacer falla cardíaca derecha me dé tiempo de hacerlo. Nosotros tuvimos la experiencia de un niño que hicimos con Iñaki, pues, que se hizo híbrido y se fue a su casa, pero se vio que ese niño a mediano plazo acabó falleciendo porque hizo falla derecha, porque era un ventrículo que de todos modos iba a fallar. A lo mejor hay unos que se ve que no tienen mucha falla, y o que no tienen falla, pues el que no tiene falla, no dejarlo, entonces sí que llegue a la falla haciendo ya tempranamente el Glenn. Pero con la experiencia, con la infraestructura, con nuestro medio, con nuestros equipos de trabajo, siendo realistas, yo si me piden mi opinión, ahorita si me hablan de un niño con ventrículo izquierdo hipoplásico, yo me iría más a la segura, tratando de hacerle siempre y cuando el equipo estuviera de acuerdo, pues obviamente tengo que estar de acuerdo con el cardiólogo. Me iría a hacerle un híbrido y le hablo a Iñaki y hacemos el híbrido y me espero y ya veo cuál es la evolución, y ya teniendo niño puedo tomar las decisiones después. No, pero bueno, esa es mi opinión. Yo creo que el punto medular de esto es, tiene razón, en el aspecto del que es mucho más fácil, lo dijeron, es muy poco invasivo hacer el híbrido. Pero el tema es el manejo posoperatorio, que al final el niño crece, necesita probablemente más reintervenciones porque las ramas van a ir creciendo, se van a cerrar más, hay que estar monitorizando muy bien el gradiente de las ramas, y al final el tema de que se tiene que hacer una reconstrucción del arco, lo que decía Miguel, no tarde o temprano nos enfrentamos a una reoperación, una reintervención que implica la reconstrucción del arco aórtico más el Glenn. Entonces, digo, sí, de primera instancia parece esa situación, pero yo creo que, por ejemplo, un niño de 3.5 kilos, hablábamos de, ok, vamos a hacer una reconstrucción de un niño de 4 kilos y medio. Yo creo que un niño de 3.5 kilos, este caso de Miguel, creo que se presta muy bien, y tan así que, bueno, evolucionó y claro, fue a la mejoría, ¿no? Ahora, las complicaciones asociadas a, digo, la verdad es que también a veces suenan a tragedia, ¿no? Hubo el último niño que se operó a lo mejor de ventrículo, que nosotros nos enteramos, se murió de una perforación intestinal. O sea, eso no debería de haber ocurrido cuando existen los centros especializados, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sí, o sea, como dices, son posturas, a lo mejor con lo que nos ha tocado ver o leer, pero la única forma es como ir haciendo esa escuela o esa curva de aprendizaje para ir tomando las decisiones adecuadas, y como dice, tener pacientes para ahora sí poder valorar, ¿no? Decir, ok, a estos niños le hicimos híbrido, nos fue bien y le podemos hacer el Glenn, ¿no? Creo que uno de los puntos medulares del niño operado de Norwood es que probablemente se opera en Norwood y se pudiera ir a casa para después regresar al Glenn. El niño operado de síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico creo que se tiene que quedar en el hospital para darle toda esa vigilancia durante estos meses y que realmente se pueda llevar ya al siguiente estadio, ¿no? Pero bueno, creo que estamos todavía en esa fase en la que tenemos que tener una buena cantidad de pacientes para saber realmente hacia dónde va la experiencia y la toma de decisiones, ¿no? Sí, sí, el último caso que también nosotros tuvimos acá en La Paz de Norwood, que decidimos hacerle híbrido, sí fue mucho las condiciones hospitalarias, porque pesaba casi 3,5 kilos. Digo, sí tenía una atresia mitral y aórtica y una aorta ascendente de 2 milímetros, pero pues estaba en el grupo que quizás si hubiéramos tenido los medios para poder hacer la corrección en ese momento, sí la hubiéramos intentado. Realmente aquí lo que importa es hacerle algo a estos niños, intentarlo.
Obviamente, siempre, por ejemplo, nosotros, yo soy muy insistente con los familiares del compromiso que uno adquiere y el compromiso que los familiares van a adquirir, porque son niños que van a necesitar mucho cuidado. Y lamentablemente, pues mucha gente es de escasos recursos, lugares alejados, entonces eso a veces complica mucho las decisiones, pero yo creo que a fin de cuentas sí tenemos que hacer algo a estos pacientes. Lamentablemente, pues en México son pocos centros los que están haciendo el tratamiento de esto y son muy pocos pacientes. Nosotros, digo, no sé qué tan raro sea, pero casi cada año o año y medio máximo nos llega un caso de ventrículo izquierdo hipoplásico. Un caso al año al menos sí tenemos. Solo a uno no le pudimos hacer nada porque ya llegó, creo que tenía como 3 meses, ya llegó muy amolado, entonces ya no le pudimos ofrecer nada. Y aparte, en esa ocasión no teníamos nada de recursos para poderle hacer algo. Y en este último que le hicimos el procedimiento híbrido, fue muy bien, se hizo el procedimiento sin complicaciones, se cerraron las ramas, pero pues también de esas complicaciones que lamentablemente suceden, que no son por su cardiopatía ni por otra cosa, el paciente al tercer día falleció. Se sospecha que a lo mejor hizo una reacción anafiláctica a unos crioprecipitados que le pasamos o que hizo algo de tromboembolia pulmonar y por eso falleció. Pero realmente incluso después entre la reanimación le hacían rastreo del eco y se veía permeable la zona del stent en el conducto. Estaba totalmente permeable, era un stent que le quedó de 10 milímetros, o sea, tenía un flujo bastante bueno y estaban bien cercladas las ramas, pero pues no pudimos averiguar qué fue la causa, si una reacción anafiláctica o una tromboembolia por los crioprecipitados. Pero pues bueno, pues son experiencias que quedan en los grupos que tenemos que ir aprendiendo y poco a poco, pues para en algún momento tener buenos números y darles un buen tratamiento a estos niños. ¿Sabes? También yo creo que lo más importante es protocolizarlo, porque creo que eso es lo que hace también mucha falta. Porque, por ejemplo, en el hospital nos hablan, primero, creo que no es tan poco frecuente, el problema es que no llegan. Es decir, hablan a cardio y dicen, aquí no, aquí no, aquí no, o los desahucian desde antes de que sea conocido por nosotros, ¿no? Pero por otro lado también, creo que este niño, el manejo desde el nacimiento hasta que llega a la sala de cirugía, el manejo médico es muy importante. Entonces, si estos pacientes llegan y los trasladan y el traslado es muy malo y entonces llegan a un centro donde no hay experiencia en el manejo de la hipoxia, de etcétera, etcétera, yo creo que ahí es donde las cosas ya no van bien, ¿no? Entonces, creo que esos protocolos, hace poco platicaba con Furby, ellos hicieron ya un protocolo de manejo tanto pre, trans y posoperatorio, porque estamos hablando mucho de las técnicas quirúrgicas, pero eso qué ha pasado, o sea, a ti fue este tema de los crioprecipitados, a Migue un tema de la falla renal, probablemente la técnica quirúrgica se pueda perfeccionar y es como reconstruir un arco aórtico o cinchar las ramas y ya, pero creo que el punto medular es el manejo inter o multidisciplinario. Entonces, el protocolo de manejo creo que sí debería de estar muy bien estandarizado para poder tener mejores resultados y ahora sí, ofrecer un resultado a los centros que nos hablan, ¿no? Ese es el tema. Iñaki, adelante. Sí, y yo nada más para también decirle a Gustavo, o sea, sí es importante hacer los centros, pero también como dice Gustavo, es hablar bien con los papás, porque efectivamente a unos que sobreviven y en primer mundo, muchos de ellos tienen trastornos generalizados del desarrollo, problemas también de retraso en el desarrollo psicomotor importantes, y eso, los papás se vuelven completamente alma y cuerpo para estos niños, y pues, bueno, hay quienes tienen familia, etcétera. Hay que ser claros en el pronóstico de evolución, pero bueno, lo más importante es que si quieren, pues darles la opción y seguir adelante, que tengan una opción de tratamiento, es lo más importante. Así es. De acuerdo. Al final de cuentas, creo que
Finalmente no es un caso sencillo, no es una toma de decisiones sencilla, no tenemos quizá por falta de experiencia en cuanto a número de casos, no tenemos ni siquiera definido a lo mejor cuál será el mejor panorama. Son casos que tenemos que tener perfectamente bien individualizados en la toma de decisiones y aún así pues nos tenemos que enfrentar a situaciones complejas y algo que mencionaba muy acertadamente el doctor Bolio, pues la disponibilidad de recursos, que es lo que pues finalmente nos puede dar al traste incluso con la planeación, ¿no? De acuerdísimo. Ahora, yo creo que, bueno, finalmente, ahorita estamos gente que nos podemos enfrentar a estos casos. Miguel en Guadalajara, Gus en Baja California, pues en La Paz, Oscar en Mérida. Yo creo que, que, que lo que podemos hacer, y esto es una propuesta y un ofrecimiento, si nos sale un niño con Orud, no, o sea, un niño con ventrículo izquierdo hipoplástico, que todos estemos, que estemos todos comunicados para que en nuestro centro donde lo estemos llevando a cabo, tomando las decisiones, pues a fin de cuentas, muchas cabezas piensan más que una, ¿no? Y con una visión externa también cada uno de nosotros, ¿no? A veces eso es bueno. Por ejemplo, nos llega a nosotros, nos llega a nosotros y los cardiólogos pues nos van a insistir en uno o en otro o en otra cosa, ¿no? Pero si yo les hablo a ustedes y ustedes me dicen, no, pues aquí esto, el último que hice fue así, o yo ahora vi esto en tal lugar, o qué sé yo, ampliar un poco nuestra presentación del caso a este grupo de amigos, a lo mejor nos puede servir para tomar mejores decisiones y a lo mejor estar un poquito con una válvula de escape emocional también entre todos nosotros, ¿no? Siempre es padre sentir el apoyo de otro para la toma de decisiones. Entonces, de una u otra forma, eso puede también influir en que veamos las cosas un poco, ver más el bosque y menos el árbol, ¿no? Y un poco opiniones externas de cada uno de nosotros, ¿no? Eso estaría padre, pues, o sea, no sé si te llega Gus, pues vemos y ya cada quien opina y todos, y ya a fin de cuentas Gus va a hacer lo que su experiencia o que el que tiene el caso le dicte, ¿no? Pero siempre, en el momento. Pero la toma de decisiones es más consensuada, o no tanto consensuada, sino más apoyada, ¿no? Que una ventaja que a lo mejor también Oscar tiene es que estamos a nivel del mar. También eso es algo que nos ayuda bastante. Sí, la verdad es que hoy platicábamos acerca, es una ventaja, híjole, ya tienes un punto a favor. Esa es una situación que favorece mucho, definitivo. Y un poco también que a lo mejor no nos los presenta cardio, pero no, también nos estaríamos dando cuenta más porque ya hay mucho más diagnóstico prenatal. Y el diagnóstico prenatal sí nos estaríamos enterando, ¿no? Sí, por ejemplo, en nuestro caso se detectó casi en el último trimestre, el último mes casi, y ya no tuvimos tiempo de buscar un traslado y mandarlo a México, a la mamá para que pudieran hacer allá y a lo mejor un poquito más de oportunidad. Entonces, pues lo que hicimos fue nosotros aventarnos, así, programar cesárea, todo programado, prostaglandinas en cuanto nació y todo esto. Y sí, o sea, lo que comenta el doctor, pues sí, sería bueno, pues sí, hacer como, no sé, el grupo Norwood de México y estar ahí todos planeando todos, exacto. No, oye, y lo que dijiste ahorita, no era tanto por trasladar a la mamá, sí, el diagnóstico prenatal, sino porque realmente en México ya está habiendo más diagnóstico prenatal y no, de todos modos, no están aumentando los casos, ¿no?
O sea, sí algo, a mí sí me late o sí me da la impresión de que es menos frecuente en México. Y eso tiene la desventaja de que, pues, que no podemos hacer casuística, ¿no? Sí, pues sí. En fin. Pero bueno, como siempre, de hipoplásico es un tema emocionante. De acuerdo, muy bien. Bueno, pues la próxima semana, hoy no se pudo conectar Oscar, pero le toca presentar al grupo de Mérida. Entonces, les hago llegar ya el tema y los artículos en la semana. Y bueno, pues nuevamente, Miguel, muchas gracias a Nubia y a Moy. La verdad es que siempre es muy, muy grato que ustedes estén integrándose a estos eventos. Esperemos también pronto, saben que en el hospital tenemos la especialidad de cirugía o de terapia intensiva cardiovascular. He estado en contacto con nuestros residentes que al final de cuentas forman parte también del equipo, a ver si ellas también pronto nos ayudan con un tema. Gracias, Moy, gracias, Nubia. Gracias Miguel, a todos, gracias Charlie, gracias. Moy, gracias Nubia. Tengan Gracias, buena doctor, a usted. noche y nos Doctor vemos Medina, buenas noches. la próxima Gracias. semana. Doctor Medina.